buen día hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes una nueva serie que hemos estado desarrollando, que son los 7 sellos. Y vamos a comenzar por una breve introducción respecto a estos sellos. Este vendrá a ser nuestro primer estudio de la serie y antes de continuar les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Te suplicamos, Padre Santo, que por favor puedas dirigir nuestro estudio, puedas darnos entendimiento y sabiduría, Padre, sobre estas cosas. Y te pedimos también, en forma especial, por aquellas personas que están luchando en estos momentos con alguna enfermedad. Sobre todo aquellas que están luchando en estos momentos con el problema de la pandemia. Quédate con cada persona, Padre. Fortalece sus cuerpos para que puedan soportar estas enfermedades. Y ayúdanos, Señor, a volver a aquella dieta que tú has designado para tu pueblo. Te lo pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer algunos pasajes respecto a los 7 sellos, más que nada para poder conocer qué es lo que vamos a estudiar. Nosotros sabemos que los 7 sellos comienzan con una introducción en el capítulo 5 de Apocalipsis. Los versículos que vamos a estar analizando son del 1 al 10, específicamente aquellos que tienen que ver de forma directa con la apertura de este libro que se va a mencionar. Dice aquí en el verso 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es evidente que, por el hecho de que este libro estaba sellado, nadie podía ni siquiera mirarlo, porque nadie, como dice acá arriba, nadie era digno. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Esto pues ya lo hemos visto en otros estudios. Y cantando un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Para aquellos que es la primera vez que quizás se estén familiarizando con los 7 sellos, ustedes saben que los 7 sellos están repartidos en 3 capítulos diferentes. El capítulo 5, que es como la introducción, el capítulo 6, que es donde se van a hablar de algunos sellos, y en el capítulo 8 también se hablará de uno de los sellos. Esta, como les menciono, es nuestra introducción. Después, conforme avancemos, vamos a ver cada uno de los sellos, y en el capítulo 6 serán encontrados 6 de los 7 sellos, y en el capítulo 8 se mencionará el 7º sello. Así que tenemos que realizar varios estudios precisamente para ver cada uno de estos sellos y saber qué es lo que ocurre cuando uno es desatado. Ahora bien, vamos a ver este libro sellado, porque el verso 1 nos dice que y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Esta parte estuve leyendo un poco referente a por qué dice que estaba escrito por dentro y por atrás, si en aquel entonces pues no se escribía detrás de los rollos, siempre era por dentro y el rollo, como se ve en la imagen, estaba precisamente enrollado. Algunos mencionan que aquí hace falta una pequeña coma para hacer esa separación, es decir, para mencionar que estaba escrito por dentro, coma, pero por atrás estaba sellado. Algo así creo que había encontrado respecto a esta descripción. Pero realmente lo que nos importa es el contenido, qué es lo que tiene ese libro y por qué razones está sellado. Aquí si ustedes notan, quien tenía ese libro en su mano derecha dice que es el que estaba sentado en el trono. Y a lo largo del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que quien está sentado en el trono pues realmente es el Padre, es Dios. Pero
¿Cómo sabemos que no es Cristo? Porque si nosotros vamos a unos versículos más adelante, el verso 6, vamos a ver que aparece un cordero como inmolado a la escena. Dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Así que realmente el que está sentado en el trono tiene que ser el Padre, porque todos sabemos que a lo largo de la Escritura a Cristo se le representa también como un cordero. Y el hecho de que se muestra aquí como inmolado, inmolado significa como un cordero sacrificado, eso quiere decir que hace referencia precisamente a Cristo. Entonces Cristo no es el que está sentado en el trono sosteniendo ese rollo. Además, si nosotros queremos demostrar esto de que verdaderamente este es el Padre y no el Hijo, pues Juan capítulo 1 verso 29 nos lo explica de una forma sencilla. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, noten las palabras de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto realmente confirmamos que este Cordero tiene que ser Cristo. Se le está mostrando como un cordero inmolado. Y aquí, por ejemplo, les pongo una definición por parte de la RAE del significado de inmolado. No necesitamos buscarlo tal vez en algún diccionario bíblico, porque realmente esta palabra, en el significado que tiene, lo podríamos encontrar en cualquier diccionario. Y esta palabra inmolado significa sacrificar una víctima. Entonces realmente el cordero que está aquí fue sacrificado. Así que es una representación de Cristo. Ahora bien, nosotros vemos en la escena, de acuerdo a los pasajes que leímos del 2 al 4, que vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y esta pregunta es bastante interesante y en estos momentos les voy a decir por qué. Porque dice aquí que ninguno, ni en el cielo, y no está haciendo referencia únicamente a nuestro cielo azul, está hablando de todos los seres que Dios ha creado. Estamos hablando de los seres de los otros mundos, de los ángeles. Es decir, nadie en el cielo era digno. Y cuando se miró en la tierra, tampoco nadie era digno. Y cuando uno se fija en la tierra, podemos estar agrupando a los seres humanos, ni debajo de la tierra. Es decir, tampoco en este lugar nadie era digno. Dice, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Noten que ni siquiera podían mirarlo, mucho menos abrirlo, para desatar los sellos. Y esto realmente nos hace pensar, hermanos, que a pesar de que los ángeles son perfectos, podríamos verlo como algo superiores a nosotros, a pesar de que moran en la santidad, a pesar de que ellos están con Dios y ven su rostro siempre, ellos no son dignos de mirarlo, no saben entender ese libro, no saben lo que pueda desatar. Porque ya si nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar los sellos, vamos a ver que están hablando de eventos futuros. Entonces ni siquiera los ángeles pueden ver hacia el futuro. Es Dios quien muestra eso. Y vemos que es de parte del Padre, porque es el Padre quien tiene el libro en su mano derecha y Él es el que está entregando ese rollo. Ese libro sellado. Por tanto, el Padre está revelando cosas futuras y ni aun los ángeles pueden mirarlo. ¿Sino quién? Más adelante se presenta al Cordero, ¿cierto? Ahora el verso 4 dice, yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Este ángel fuerte que está proclamando en alta voz, esta tal vez sea una posición personal, pero tal vez considero que se trate de Gabriel. Daniel 8:16 nos dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Quiero que noten esta escena porque si leen el capítulo 8, Gabriel está dando una explicación, una interpretación de lo que Daniel está viendo. Pero ¿quién está dando la orden? Es Dios. Entonces Gabriel está obedeciendo. En pocas palabras, Dios es el que revela el futuro. Los ángeles no lo saben, pero Dios se los enseña a los ángeles y estos se los enseñan a los hombres. Ese es como el orden. Y precisamente este ángel fuerte, posiblemente, y como les digo, y lo vuelvo a repetir, esto es una interpretación personal, considero que es Gabriel este ángel fuerte, porque generalmente es el que está siempre en la Biblia relacionado a eventos proféticos, a revelar lo futuro.
Si recordamos también en Daniel 9, versos 21 y 22, nuevamente aparece Gabriel. Dice, y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Evidentemente, hermanos, toda esta sabiduría y todo este entendimiento no proviene de nosotros, proviene de Dios. Al igual que en el caso de los ángeles, esa sabiduría y entendimiento va a provenir de Dios. Así que en ese orden podemos ver que Dios ve el futuro, entiende el futuro, y Él se lo enseña a los ángeles, y los ángeles son enviados a dárselo a los hombres, como en este caso Gabriel. Y si ustedes notan, siempre Gabriel está presente en este tipo de situaciones. En Lucas capítulo 1 versos 18 al 19 pasó lo mismo, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Recuerden que en este capítulo Gabriel le estaba diciendo a Zacarías que iba a tener un hijo y le iba a llamar Juan. Así que es evidente que Gabriel siempre está conectado a eventos futuros. Y por último, Lucas capítulo 1, pero los versos 26 al 27, volvemos a ver a Gabriel que está dando noticias, buenas nuevas, está mostrando el futuro. Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios, noten, enviado de Dios. Dios le dio ese conocimiento a Gabriel, y Dios envió a Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí pues ya sabemos qué es lo que ocurre en esta escena. Aquí Gabriel le va a revelar a María que va a tener un hijo y le va a llamar Jesús, porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces aquí vemos a Gabriel que está haciendo sus apariciones siempre que se requiere que las personas conozcan el futuro. Y de hecho, ese ángel que fue enviado a Juan en el capítulo 1 que se menciona, sigue siendo Gabriel. Entonces realmente uno puede pensar que este ángel fuerte que hace la pregunta ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Tiene que ser el ángel más poderoso o el que tiene la jerarquía más alta en el cielo, que en este caso es Gabriel. Ahora, de acuerdo a lo que dice el pasaje, nadie era digno, ¿cierto? Porque si volvemos a leer el verso 4, dice aquí que Juan lloró. Lloró, dice, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así que es evidente que aquí el sufrir de Juan era por saber cuál era el contenido de ese libro. Y aquí podemos hacer una pequeña reflexión. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos ese sentir? Esa necesidad de que Dios nos enseñe a través de su palabra las cosas que han de suceder pronto, para que nuestros corazones no se sientan tranquilos o no busquen tal vez las cosas o los bienes terrenales o la prosperidad terrenal, sino que esperemos una patria mucho mejor. ¿Cuántos de nosotros estamos conectados con los eventos? ¿Cuántos podemos realmente discernir los tiempos en los que estamos viviendo? Y no digo que esto sea algo que venga de nosotros, es el resultado de una conexión diaria con Dios, pues Él nos va a enseñar los momentos, los tiempos y las sazones, no en relación a que nos pueda revelar con una fecha los eventos, sino más bien a darnos discernimiento para poder reconocer el tiempo y las situaciones que estamos viviendo. Así que dejo esta pequeña reflexión sobre este verso 4. Ahora en Éxodo capítulo 20, verso 4, nosotros vamos a ver de alguna manera una cierta conexión, ¿cierto? Porque noten que en el verso 3 se mencionaba que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y si ustedes recuerdan este mandamiento, cuando habla de no hacernos imágenes, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, el verso 3 guarda esa conexión con la creación de Dios. Es decir, que ninguna criatura, ningún ser creado puede abrir ese libro, ni siquiera, como dice ahí, mirarlo, porque aquí es donde entra Deuteronomio 29:29, y esto creo que de alguna manera también aplica de cierta forma a los ángeles, porque el texto dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿No era este libro un libro sellado, una cosa secreta de Jehová? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí evidentemente también de alguna manera los ángeles no podían mirar precisamente en ese libro. ¿Por qué? Porque eran cosas secretas que pertenecen a Jehová. Y de hecho, más adelante vemos que sí se halló alguien digno,
y que ese digno permitió que los otros seres y también por ende nosotros conociéramos estos secretos. Y de hecho hay cosas que, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 12, hay cosas que aún los mismos ángeles desean mirar. Dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales, noten, desean mirar los ángeles. Es decir, hay cosas que realmente son secretas y que en su momento Dios ni siquiera se las revela a sus propios ángeles. Pero, llegando el cierto momento, Dios se las revela, pero ¿para qué? Para que precisamente estos ángeles sean enviados a los hijos de Dios para que éstos sepan qué es lo que ocurre. Ahora, Historia de la Redención, página 44, párrafo 2, nos confirma precisamente esto, que los ángeles no pueden hacer mucho en relación, como por ejemplo, a dar su vida en rescate de nosotros, o bien en poder mirar el futuro o conocer el futuro. Eso es algo que solamente le pertenece a la deidad, y es la deidad quien lo revela. Aquí, por ejemplo, se nos muestra la escena de cuando el hombre cayó en pecado, y cómo Cristo le revela a los ángeles que Él se tiene que sacrificar, Él tiene que dar su vida. Dice, los ángeles se postraron delante de Él, ofrecieron sus vidas. Ellos quisieron morir en lugar de Jesús para salvar al hombre. Pero ¿qué les dice Jesús? Les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podía pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Aquí nosotros vemos evidentemente que ni siquiera los ángeles pueden cubrir el pecado de un solo hombre. Solo el sacrificio de Cristo podía no solo cubrir las faltas de un pecador, sino las de toda la humanidad. Así que vemos que a pesar de que los ángeles tienen una posición elevada en el cielo, como dice el salmista, fuimos hechos un poco menor que ellos. Pero bueno, si hacemos el contraste, podríamos decir que ellos son mucho superior a nosotros. Habitan en la santidad, pueden ver al Padre, contemplan su rostro, como en cierta ocasión Jesús lo mencionó, y aún así, habitando en esa santidad, no pueden saber el futuro si no les es revelado por el Padre, y tampoco pueden ofrecer su vida en rescate del pecador. Así que aquí entramos nosotros a la escena de que realmente si hay alguien que es digno. Versos 5 al 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. En este pasaje se nos dice lo siguiente: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí lo que nosotros podemos ver es que este león de la tribu de Judá, la raíz de David, y este cordero como inmolado son el mismo, porque está hablando precisamente de ellos. Es decir, primeramente el anciano habla de ese león de la tribu de Judá, la raíz de David, y posteriormente dice que cuando miró, vio que en medio estaba ese cordero como inmolado, es decir, es el mismo del que se está hablando. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nosotros podemos confirmar que la raíz de David es precisamente Cristo, y por ende nosotros ya encontramos otro símbolo de él en la escritura. El león de la tribu de Judá también es Cristo. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, noten, y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí confirmamos que este cordero como inmolado, aun por la misma característica de cordero como inmolado, pues sabemos o se sobreentiende que justamente es Cristo. ¿Y por qué dice aquí que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Bueno, recordemos Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que venció entonces Cristo? Dice aquí que ha vencido para abrir el libro. Es decir, solamente Cristo era el único digno de poder abrir ese libro, de poder desatar sus 7 sellos. ¿Por qué? Porque Él vivió como nosotros, pasó nuestras mismas necesidades, pasó por las mismas tentaciones y aún así venció por su comunión con el Padre. Así que nosotros podemos ver aquí precisamente que Cristo es el único digno de poder abrir esos sellos. Y Juan capítulo 1 verso 29 nosotros ya lo habíamos confirmado que Juan Bautista le llama a Cristo el Cordero de Dios.
que quita el pecado del mundo. Por eso es que aquí se está ilustrando como un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Nosotros ya en otras ocasiones hemos visto el significado de cuernos y el significado de ojos. Aquí, por ejemplo, los cuernos, recuerden que denota poder, y el hecho de que tenga 7 pues denota el poder perfecto o el poder completo. Y en el caso de los ojos, en algunas partes representa sabiduría, pero en otras representa la omnisciencia de Dios. Entonces podemos ver ambas aquí en este caso. Ahora Cristo va a disponerse a abrir los sellos, y notemos lo que ocurre de los versos 7 al 10. Dice, y él vino, ¿quién? Pues el Cordero, y como inmolado, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Es aquí que nosotros confirmamos que son dos seres diferentes los que están aquí. Es el Padre que está en el trono y es Cristo el Cordero como inmolado. Y cuando hubo tomado el libro, noten, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, noten, tú fuiste sacrificado, por eso es que Él es digno. Y nos has redimido para Dios con tu sangre, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí claramente confirmamos que es Cristo el único digno, tanto del cielo como de la tierra, y como de las aguas debajo de la tierra. Él es el único digno de poder tomar el libro del Padre y poder desatar sus sellos. Recuerden que en cierta ocasión Cristo hizo una mención bastante similar cuando estaba aquí en la tierra, de que el Padre le revelaba cosas a él y él se las revelaba a quien él quería. Algo así, creo que estoy parafraseando ese pasaje, pero algo así se entiende, que es Cristo el que recibe las palabras del Padre y él se las revela tanto a los ángeles como a su pueblo. ¿Por qué? Porque él quiere que conozcamos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Para qué? Para que el sueño o el letargo no nos agarre y perdamos nuestra vida. Por eso es que Él nos muestra lo que ha de suceder, para que estemos pendientes, para que podamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo y hagamos una preparación no terrenal, sino eterna. Ahora quiero finalizar con esta pequeña parte en relación a los sellos, porque de alguna manera podemos ver ciertas similitudes con las trompetas, solo que aquí las trompetas son como eventos externos, mientras que los sellos son eventos internos, son cosas que pasan dentro de la iglesia. Luego vamos a ver eso cuando entremos de lleno a los sellos, perdón. Aquí, si ustedes recuerdan, son 7 trompetas, ¿cierto? Y en el caso de los sellos también son 7. Y quiero que noten que de alguna manera la estructura en la que están hechos es muy parecida a las trompetas. Por ejemplo, nosotros tenemos los ayes, el primer ay, el segundo ay y el tercer ay, y de paso les recuerdo que nosotros ya hemos terminado las primeras 4 trompetas y pondremos el enlace al final del video para que puedan ir a ver esa serie si no la han comenzado. Ya próximamente, primero Dios, vamos a publicar el 6º estudio, me parece, de las trompetas, así que les invito a que estén pendientes para poder continuar con esa serie. Y en el caso de los sellos, vamos a notar que únicamente los primeros 4 sellos contienen caballos. Recuerden que había un caballo blanco, uno bermejo, uno amarillo y uno negro. Y esto nos deja únicamente con el 5º, 6º y 7º sello, con otro tipo de eventos, podríamos decir, muy diferentes a los primeros 4 sellos, porque aquí ya encontramos al sol, la luna, las estrellas, entre otras cosas como terremotos, etc. Y en el caso de las primeras 4 trompetas, pues realmente vemos que también son como una pequeña agrupación de eventos que están ocurriendo dentro de Roma occidental, siendo en la 4ª trompeta su caída completa. Y las últimas 3 trompetas pues son para derivar a Roma oriental. Y claro, parte de eso de Roma oriental también a Roma papal. Así que simplemente quería hacer esta mención para que ustedes vayan familiarizándose, por si ven ciertas similitudes, se debe simplemente a ese detalle, que estos son eventos externos y de alguna manera van dirigidos a los enemigos del pueblo de Dios y a Dios mismo, pero los sellos están hablando de los problemas internos del pueblo de Dios, es decir, dentro de la iglesia. Así que los sellos nos van a revelar cosas sumamente interesantes del pueblo de Dios.
Así que les invito, hermanos, que si alguien tiene algún aporte que realizar lo pueda dejar en los comentarios, y si alguno tiene una duda la puede también dejar ahí o enviarnos, en este caso a través de las redes sociales, sus dudas o cualquier otra pregunta que tenga. Esperamos que este tema haya sido de bendición y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.